Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de la receta de éxito de la reforma pensional, que ahora saca la cara por los proyectos del gobierno en el Congreso. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes no festivo, 19 de abril. Con un 60% de los artículos aprobados, el proyecto de reforma pensional está a nada de pasar por fin a la Cámara desde el Senado para su tramo final. Y decimos que falta nada porque el corazón de la reforma ya fue aprobado. Los subsidios para los más vulnerables, el umbral de salarios para cotizar en el Estado, que el manejo de lo que llegue lo haga el Banco de la República, entre otros temas. La receta para lograr este éxito estaba escrita desde el principio. Tener consensos previos, aprobar proposiciones hasta de la oposición y que la coalición esté sentadita y votando. Hoy revisamos cómo lo hizo el gobierno y si esta receta se puede replicar. Gerson Ortiz es los ojos y oídos de La Silla Vacía en el Congreso. Bienvenido de vuelta. Hola Tatiana, ¿qué tal todo? Estamos dando por sentado que la reforma está casi que aprobada porque lo que falta es mínimo. Recuérdanos qué vamos a ver el lunes en la plenaria del Senado. Pues vamos a arrancar la sesión, Tatiana, votando el artículo tal vez más apoyado de toda la reforma pensional, y es el que dice que la plata de las pensiones la va a manejar el Banco de la República, una entidad autónoma y lejos de la influencia de cualquier gobierno de turno, de Petro o el que venga en el 26. Ese es un tema que dejó tranquilo a todo mundo. A partir de ahí, Tatiana, pues nos vamos a revisar los 38 artículos que faltan y si nada extraordinario ocurre, pues se van a aprobar porque los votos ya está comprobado que están. Entonces es posible que la otra semana la pensional ya quede lista en el Senado y pase a sus 2 debates finales en la Cámara porque debe ser aprobada antes del 20 de junio. Y así, pues el gobierno tendrá que mostrar y la película se llamará La Reforma Pensional y el misterio de por qué el gobierno no arrancó por ahí si ya tenían los votos y los consensos. Repasemos esos ingredientes que se dieron para que el gobierno tenga este respiro en el Congreso. Uno bien clave fue el papel de la ministra de Trabajo. ¿Qué hizo específicamente? Gloria Ramírez, Tatiana, pues demostró experiencia y su cancha. Recuerde que ella viene o tuvo pasado como el presidente Gustavo Petro en el Congreso, ella fue senadora y sabe cómo es que se tranza y se llegan a acuerdos desde adentro del Congreso. Y eso hizo. Ceder, negociar el articulado para dejar tranquilos a los partidos, a los congresistas. Por ejemplo, les dijo a los liberales que listo, que se podía bajar el umbral de los aportes que obligatoriamente se deben hacer en Colpensiones, el famoso 2.3 salarios. Pues cuando la propuesta original del gobierno era de 4 salarios y luego se bajó a 3 y al final quedó en 2.3, pues dejando más tranquilos a los fondos privados que, pues, se sabe, financiaron las campañas de muchos senadores. Claro. La ministra también fue clave porque avaló la idea esta de la participación del Banco de la República en el manejo de la plata, calmó mucho las aguas, espantó los ruidos de la oposición de que siempre había dicho equivocadamente que eso iba a ser plata de bolsillo para cualquier gobierno, entonces con eso quedaron más tranquilos. Y esas concertaciones, Tatiana, terminaron de verse estos días de sesiones cuando la ministra salió con la mano cansada de tanto avalar proposiciones que hacían senadores de peso y cancha que querían apoyar la pensional, pero con ajustes. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también tiene un historial similar al de la ministra en términos de su relación con el Congreso. Fue senador muchos años. ¿Lo viste más libre ahora frente a lo que pudo hacer con la hundida reforma a la salud? Tatiana, lo que hay que plantear es que desde campaña, desde el 2021-22, todos veníamos hablando de la necesidad de una reforma pensional, ¿no? Federico Gutiérrez, Rodolfo, Fajardo, todos hablaron en esa campaña porque el sistema es una bomba de tiempo por temas de déficit presupuestales y porque la verdad son pocos los colombianos que se están pensionando. Como ya había un consenso, una idea general de que sí o sí se requería la reforma, pues a Velasco le quedó más cómodo empezar a buscar esa fórmula de qué tipo de reforma era la más cercana para solucionar los problemas inmediatos de plata y cobertura. Y ahí se movió como pez en el agua, especialmente con sus amigos liberales. Los convenció de que sus propuestas podían ayudar a aportarle el texto, los llevó a la mesa con la ministra de Trabajo y el presidente de Convenciones y los puso a hablar cara a cara, ¿no? Como se debe concertar una reforma. Y por eso pues está la anécdota esta de que en la reunión con los liberales, cuando hubo un punto de tensión, porque la ministra no quería bajarse de los 3 salarios en el umbral de Colpensiones, pues Velasco buscó distensionar las cosas y hacerle caer en cuenta a la ministra que sin los votos de los liberales pues no estaba la fuerza para avanzar la reforma pensional. Someterse a otra derrota política después del hundimiento de la salud, pues no estaba en los planes de nadie. Absolutamente. La sazón del sancocho la pusieron los tratos que hizo el gobierno con las bancadas bisagras, la U y también la bancada de la coalición. Yo diría, Tatiana, que hay 2 momentos que salvan la reforma pensional. Yo insisto mucho en eso y es cuando se ven con el umbral de
de los salarios en la reunión con los liberales, y cuando dejan que el manejo de la plata la haga el Banco de la República, como pidió el partido de la U y el Partido Verde. A partir de ahí, lo demás empezó a fluir más y se selló con el Festival del Lapicero, entendiendo el Festival del Lapicero como ese momento en el que la ministra de Trabajo empieza a avalar las propuestas de los congresistas que querían ayudar, ¿no? A firmar las hojitas dándoles el ok. Entonces, por ejemplo, aunque la bancada del Partido Conservador decidió no acompañar en bloque la pensional, sí pidió que le ajustaran unos artículos sobre las pensiones de invalidez, por ejemplo, y la ministra dijo, ok, y los conservadores votaron ahí. Pasó lo mismo con los senadores líderes de las bancadas, los que le decía inicialmente, porque, por ejemplo, el miércoles Angélica Lozano del Verde le avalaron 6 propuestas, a Norma Hurtado de la U unas más, a Alejandro Chacón del Partido Liberal otras tantas. Y si ellos, Tatiana, que son los técnicos de esos temas, quedan tranquilos, sus compañeros de bancada quedan tranquilos. Uh-huh. De hecho, hubo un momento en el que hasta la oposición quedó tranquila con un par de artículos, porque, por ejemplo, Paloma Valencia firmó unas proposiciones que terminaron siendo aprobadas, que fueron consensuadas con los demás partidos. Y hay otro elemento, Tatiana, que no hay que dejar de lado y que explica este avance de la reforma, y es que hubo disciplina en la bancada del Pacto Histórico. En la última sesión, en el miércoles, votaron juiciosos los 20. El llamado fue tal al orden que Iván Cepeda, por ejemplo, le tocó soltar su lugar en la mesa de diálogos con el ELN para poder asistir juicioso a ayudar a votar durante las 6 horas, pues porque eso ayudaba con la causa del quórum, con el famoso 53, que es el necesario. Y aún así, y esto es más de Velasco, cuando había problemas con el quórum, pues aparecían conservadores como Miguel Barreto o Liliana Benavides, que son cercanos al gobierno vía Velasco, y dieron con la mano en el quórum, aunque siempre votaban no. ¿Y esta receta, Gerson, que nos estás explicando, es replicable para las reformas y proyectos que quedan por aprobar en el Congreso para el gobierno en los meses que quedan? Tatiana, el Congreso es como la expectativa de lluvia que hay en Colombia. Uno tiene que ir día por día para ni generar pánico ni generar expectativas. Uno podría decir que la pensional sí confirma una buena racha que lleva el gobierno en estas últimas 2 semanas. Pasó recientemente con la reforma en la educación porque ya fue aprobada en la Cámara y pasa los 2 debates finales en el Senado. La ministra de Educación, Aurora Vergara, calificó ese avance como fruto de un acuerdo nacional que sí es posible concertar, al punto que hasta Cambio Radical está votando esa reforma a la educación. Eso también puede ocurrir con la reforma a los servicios públicos, que va a entrar seguramente el otro semestre, pues, agitado el tema, o con la jurisdicción agraria, que es clave para la reforma agraria del gobierno Petro. Avances, Tatiana, que de todas maneras hay que decirlo, han sido más porque se ceden los artículos en la negociación y no se imponen los votos, porque los votos con la idea original no están. Frente a la reforma laboral, pues hay que hacer un compás, porque pues sigue quieta en la Comisión Séptima de la Cámara, con poco ambiente, la verdad. Y la de salud, que la quieren revivir con una apelación, es difícil, Tatiana, porque aprobar esa apelación es mandar la reforma a la salud para que la revise otra comisión diferente a la séptima, que fue donde se archivó. Y en las bancadas, pues no hay mucha idea, no hay mucho feeling de querer saltarse a los compañeros de la comisión séptima que ya habían archivado la reforma. Igual, pues ya sabemos que parte de la reforma a la salud ya está rodando vía decreto. Y ese es otro cantar. Gerson, muchas gracias por pasar por acá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. Hoy es día cívico en todo el país, que no quiere decir que sea un día festivo. Aplica solamente para entidades públicas y el propósito es, según el gobierno, ahorrar agua y energía en oficinas estatales. 7 son las indagaciones que tiene la Fiscalía por posibles violaciones a los topes de la campaña presidencial. La vicepresidenta Francia Márquez es una de las indagadas. Y la oposición llamó a marchas para este domingo en las capitales del país contra el gobierno. Como todas las movilizaciones, el minuto a minuto estará en nuestro Twitterazo en vivo. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz fin de semana!